vivo durante aproximadamente 10 días en 5 locales del carnet. Que estaba buscando explotación, que estaba buscando que las mujeres estaban coaccionadas, me encuentro el poder de las mujeres. Las mujeres son las que toman las decisiones. El empresario y la empresaria tienen que tenerlas contentas para que permanezcan en su local, porque si no permanecen contentas ya se marchan. Hay una movilidad tremenda en el tema de prostitución. Y resulta que empiezo a indagar en sus historias y todas evidentemente surgen y se meten en esto como una opción que le permite autonomía y flexibilidad. Partiendo de un mercado laboral donde la feminización de los trabajos más precarios es la tónica. Yo no he encontrado en los 5 locales y he vivido conviviendo con más de 125 mujeres, ninguna que fuera víctima de trata, ninguna que estuviera contra su voluntad. El putitour es ir a hacer un tour donde están las putas para agredirlas, para maltratarlas, para tirarles piedras. ¿Eso es lo que queremos en nuestra sociedad? Si nosotros las vamos a condenar a que no puedan tener sus propios derechos y ejercer la prostitución como ellas decidan, ¿qué las estamos condenando? A que si la sociedad las castiga, yo porque no voy a divertirme tirándole piedras en Marconi, en Ballesta, en Montera o donde sea. Y los estudios que se han hecho y las encuestas que se han hecho nunca salen que la población española quiera criminalizar la prostitución. Entonces, todos los datos que yo manejo a nivel de investigación, como investigadora que soy, me llevan a pensar que esta decisión no está basada en datos. Es una decisión basada en temas morales y en temas ideológicos. Soy Carmen Meneses Falcón, soy doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Granada, me doctoré en Granada, a pesar de que mis estudios lo hice en la Universidad Autónoma de Madrid, y el azar de la vida me llevó a la Universidad Pontificia Comillas, ¿no? Había una petición y aquí me presenté. Yo he conectado con el tema de prostitución a raíz de mi tesis doctoral. Yo hice la tesis doctoral sobre el uso de heroína en mujeres. Y la realidad de las mujeres en aquel momento de la pandemia o la crisis de la heroína de los años 70, 80 y 90 dejó una huella muy importante en la sociedad española y sobre todo en las mujeres, porque las mujeres eran minoritarias y al ser minoritarias sufrían una mayor discriminación. Había un sector de ellas que se dedicaba a la prostitución para satisfacer sus dosis de heroína. Y a partir de ahí, bueno, pues las tuve que documentar en mi tesis. Y a partir de ahí, yo leí la tesis en el año 2000, 2001, ya ni me acuerdo, pero estuve toda la década de los 80 recogiendo datos, de los 90, perdón, recogiendo datos. Uh-huh. Sobre prostitución. Sobre prostitución y uso de heroína en mujeres. ¿Vale? Entonces mi enfoque era sobre todo mucho de salud, con lo cual todo el tema de prostitución lo enfocaba por la salud. Y yo en esa realidad me encontré mujeres que estaban ejerciendo la prostitución para pagar sus dosis de heroína y mujeres españolas que pagaban su vida cotidiana desde la prostitución. No había todo el boom de migración, ese viene a lo largo de la década de los 90, pero al principio de los 90 no estaba. Y a mí aquello me llamó la atención. Te aviso también que en los años 80 y 90 la posición hacia la prostitución era mucho más de proderechos de lo que hay ahora. Ahora estamos en una posición mucho más cerrada y moralista que había en ese momento, ¿no? ¿Tú tenías una idea previa, un prejuicio sobre la prostitución? Sí. ¿Cuál era? En principio, bueno, yo me acerco, en ese momento no tengo un prejuicio muy grande porque me acerco a ver lo que hay y me encuentro mujeres que toman sus decisiones y mujeres que están por el uso de heroína, ¿no? Y ahí, bueno, pues seguí investigando hasta que fue decisivo para mí en el año 2012 que la delegada del Gobierno de Violencia de Género del Gobierno de Mariano Rajoy, Blanca Hernández, me pide el que me presente a hacer una investigación sobre las necesidades de las víctimas de trata. Estamos en el año 2012, en el 2010 acabas de meter en el Código Penal el artículo 177 bis
relativo a la trata, ¿vale? Entonces se quiere saber qué pasa con las víctimas. Me documento sobre el tema de víctimas de trata. Sí que es verdad que a la delegada en ese momento le pido que quiero meter a los clientes, que quiero hacer una encuesta y quiero ver un poco los clientes. Yo siempre he tenido la idea de que los hombres son los primeros que van a ver a una víctima de trata y que hay que educarlos y formarlos para que sean responsables y puedan denunciar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que esa mujer está siendo coaccionada o que está siendo víctima de trata, ¿no? Y prácticamente esa idea o esa intuición la tengo desde el principio. Entonces yo le planteo a la delegada en ese momento de incluir en la petición que ella quiere, ¿por qué no incluía a la otra, ¿no? Bueno, el caso es que accedo a hacer la investigación y me documento. Lo primero que haces es documentarte y empiezas a ver historias terribles. Entrevisto a mujeres víctimas de trata, entrevisto a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Ertzaintza, a los Mossos, a la Fiscalía, posteriormente a jueces, a víctimas de trata, que me dejan los pelos de punta. Cada vez que entrevistaba a una mujer víctima de trata, yo no comía ni dormía esa noche. O sea, de lo que me suponía y de lo que me transmitían, ¿no? Yo recuerdo perfectamente algunas casas, como en Barcelona, como en otras ciudades, donde las víctimas te planteaban lo que habían vivido, ¿no? Claro, esas situaciones tan terroríficas y esto contrastaban con la investigación que yo tenía anteriormente, ¿no? Y te condicionaban. Incluso cuando me acerco a las ONGs y empiezan a hablarte de que todas las mujeres son trata, me llamaba la atención a lo que había. Digo, ha desaparecido la heroína y se han instalado las mafias, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, pues yo decido que como antropóloga que soy y como experiencia que tengo de haberme metido en el ámbito de drogas dentro, para conocer un poco los contextos de consumo de drogas, de mercado de drogas, quiero meterme dentro para poder documentar bien qué pasa. Yo tenía claro que observar a la trata o a las mujeres que eran explotadas y maltratadas estaba dispuesta. O sea, yo en el momento que yo entraba en un contexto y viera eso, llamaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y mi investigación ahí acababa. Pero yo necesitaba conocer el contexto donde estaban esas mujeres para poder, por lo menos, escribir mi informe teniendo unas referencias muy claras como antropóloga, ¿no? Y entonces ahí se me ocurre que, claro, todo mi alrededor, incluido en la universidad, piensa que estoy zumbada, ¿no? Se me ocurre meterme en los locales de Alterne. Entonces, desde ahí, con todo mi equipo de investigación, hacemos un censo de locales en toda España, 1.114 me parece que fue los que les mandé un cuestionario. Algunos me respondieron, como unos 20, 30, y a partir de ahí les pedía una entrevista. Cuando yo entrevisto a los empresarios y empresarias, les planteo que algunos me lo ofrecen directamente, pero otros les digo, como no tenéis nada que ocultar, dejadme entrar en vuestros locales y vivir allí dentro. Y entonces así es como vivo durante aproximadamente 10 días en 5 locales de Alterne. 10 días en cada uno de ellos. En cada uno de ellos. O sea, en total he estado 50 días aproximadamente. Entre 40 y 50 días viviendo locales en momentos distintos, porque todo esto lo compagino con mi universidad, ¿no? Bien. También sí. ¿Qué encuentras? Pues me encuentro que en eso que llego, que estaba buscando explotación, que estaba buscando que las mujeres estaban coaccionadas, me encuentro el poder de las mujeres. Las mujeres son las que toman las decisiones. El empresario y la empresaria tienen que tenerlas contentas para que permanezcan en su local. Porque si no permanecen contentas ya se marchan. Hay una movilidad tremenda en el tema de prostitución, no solo dentro del Estado español, sino también hacia Europa. Y hay rutas muy determinadas que son las que estoy investigando ahora, por ejemplo la ruta a Suiza. Y resulta que empiezo a indagar en sus historias y todas evidentemente surgen y se meten en esto como una opción que le permite autonomía y flexibilidad. Partiendo de un mercado laboral donde la feminización de los trabajos más precarios es la tónica, donde muchas de estas mujeres están en el servicio doméstico ganando pésimo, ¿vale? 600 euros, 700 euros con unas jornadas de 10 horas, donde no pueden atender a sus hijos, donde no les da dinero para pagar lo mínimo básico que requieren y encima mandar dinero a sus países. Claro, en un momento dado, entre unas y otras,
de la misma paisanas, de la misma nacionalidad, se dicen, oye, mira, yo estoy en esto y puedo pagar, puedo no sé qué, y a partir de ahí empieza el boca a boca entre ellas. Claro, cuando yo entro en los clubes me encuentro eso. Me encuentro que las mujeres han tomado sus decisiones. Yo no he encontrado en los 5 locales y he vivido conviviendo con más de 125 mujeres, ninguna que fuera víctima de trata, ninguna que estuviera contra su voluntad y ninguna que fuera coaccionada. Algunas lo vivían mal, no querían estar en la prostitución, pero no tenían otra salida. Y me decían, eso es mentira. Lo que dicen muchas veces de que te van a ofrecer, lo dicen de palabra. A la hora de la realidad, tú vas a los servicios sociales y no tienes las ayudas que dicen, porque eres extranjera, porque no tienes el papel que oportuno, por montones de circunstancias. Con lo cual no me queda más remedio. Pero además, cuando recogiendo datos no solamente de los locales de Alterne, recojo de la calle, recojo por otros medios, es decir, de la calle, de pisos, me meto también en pisos, aunque no viviendo como en los locales, justo cuando lo iba a hacer entra la pandemia. Tenía varios pisos donde me iba a meter y donde iba a vivir allí durante una semana aproximadamente. Pero por otras mujeres que he ido recogiendo información de contactos, de que unas a otras me van indicando, me he encontrado que hay muchas mujeres que no están regularizadas en España y que la no regularización no les aboca exclusivamente a ejercer la prostitución. Me explico. Si nosotros a una turista, en cuanto se le pasa los 3 meses de turismo, de la visa turista, les decimos que nos tienen que demostrar arraigo y para demostrarnos arraigo tienen que estar 3 años, porque en alguna entrevista he oído 6 meses. No, ojalá fueran 6 meses. 3 años en el que tú tienes que demostrar el arraigo y no puedes trabajar. Por favor, dígame cómo puedes sobrevivir. O sea, no te queda más remedio. Además, las mujeres tenemos esa facilidad, que podemos comerciar. O sea, una forma de supervivencia en todo el mundo es que las mujeres podemos comerciar con nuestro cuerpo para mantener a nuestra familia. Y digo las mujeres, y me incluyo yo, porque es que no hay edades. Es decir, desde las más jóvenes hasta las más mayores. He conocido en Ginebra mujeres españolas que están ejerciendo la prostitución con más de 50 y tantos años y sacan su dinero, porque hay clientes suficientes como para poder financiar y poder obtener los servicios que se quieren, ¿no? Entonces, desde ahí es que la ley de extranjería y las leyes que tenemos en Europa, que blindamos Europa hacia un espacio de bienestar que queremos exclusivamente para los europeos y no queremos compartir con nadie más, y les ponemos tantos requisitos imposibles de cumplir, pues hace que estén abocadas directamente hacia trabajos precarios, que puede ser servicio doméstico sin seguridad social, en condiciones de servidumbre, porque algunas de ellas ya lo he recogido. Además, las españolas o señoras que han sido sus amas se han aprovechado de la situación. Y claro, tienen a la colega que trabaja bastante menos horas, que duplica y triplica el dinero y que puede estar con sus hijos o puede estar haciendo otras muchas cosas. Con lo cual está claro, las mujeres no son idiotas. Y te encuentras además mujeres que tienen un alto nivel educativo, de todo, que vienen con títulos universitarios que aquí no valen para nada porque no son convalidables. Efectivamente. Hay mujeres, casi todas tienen formación. Las mujeres que emigran en general no son mujeres que son analfabetas, ninguna. Hay algunas, pues desde médicos, desde ingenieras, se encontraron en algún club, algunas que no han terminado los estudios, algunas que están estudiando y se están pagando, alguna que era enfermera y que no ha ejercido o que no puede ejercer. ¿Por qué? Porque lo mismo, no solamente tenemos la ley de extranjería, sino que para convalidar esos títulos les exigimos una barbaridad de circunstancias, de papeles y de cosas que no pueden. Entonces, volvemos otra vez. Las condiciones que imponemos a los extranjeros son las que conducen a la prostitución. No el que en principio haya relaciones desiguales. Sí, desiguales claro que las hay en el mercado laboral. Las mujeres y los hombres no tienen las mismas posibilidades. Para analizar cuál es el tema de la prostitución y cómo es las condiciones de prostitución, tenemos que analizar cuál es el mercado laboral donde están las mujeres. Y a partir de ahí ver por qué las mujeres toman decisiones racionales. Nos pueden gustar o no gustar, pero eso es una realidad. Ellas van a hacer una valoración coste-beneficio.
Si yo con menos horas gano más dinero, puedo mantener a mi familia aquí, en mi país de origen, y encima estar con mis hijos, no lo dudo. Es verdad que no todas valen para ello. Es verdad que no todas las mujeres que se instalan en la prostitución lo viven bien, ¿vale? Hay mujeres que le genera una serie de consecuencias, pero hay otras mujeres que te plantean que es el mejor trabajo que han tenido y que lo han vivido magníficamente y que lo siguen viviendo, y que si no continúan haciéndolo continuamente es por una razón, porque no tienen seguridad social. Te estoy hablando de españolas, no te estoy hablando de latinas ni de extranjeras. Te estoy hablando de mujeres españolas, porque además, con eso de que todas las prostitutas son extranjeras, nos olvidamos de las españolas. Y mis cálculos, yo me atrevería a decir que entre un 20 y un 30% de las mujeres españolas ejercen la prostitución. No continuamente, sino en momentos de crisis económica. En crisis económica se dispara. Y hay muchas mujeres, amas de casa, que van a echar algunas citas para complementar, porque el marido se ha quedado en paro, porque la situación económica dentro de la unidad familiar lo requiere. Y entonces hay mucha gente que entra y sale. Por eso es tan complicado estudiar la prostitución si tú no la conoces bien. Hay mucho prostitución a ratos, fin de semana, situaciones muy diversas, muchísima movilidad. Generalmente las españolas no ejercen donde viven, se marchan a otra, hacen una plaza de 3 días, 4 y vuelven. ¿Por qué? Porque el estigma es algo importante. Y el estigma es algo que hace que haya una ruta hacia fuera de España. Mira, yo en Ginebra había una chica que lo primero que le preguntó a la ONG que la informaba, ¿no?, de cómo era la prostitución en Ginebra. Pero aquí no, los datos, y le dijo la ONG, tranquila, los datos de Suiza se quedan en Suiza. No hay traspaso de datos para España. Respiró porque dijo, yo soy sevillana, y una chavala joven venía a hacer un tiempo de 10 días y se volvía. Yo me encontré españolas que iban a Ginebra durante una semana al mes y con eso estaban viviendo todo el año, o sea, cada mes. O sea, sacaban suficiente dinero para volver y lo consideraban un trabajo como a cualquier otra. Te tengo que reconocer que a mí me cuesta verlo como un trabajo como a cualquier otro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo al estar con ellas me han llamado puta. Me han escupido y me han humillado. Yo no entiendo un trabajo que te hagan eso, ¿vale? Pero también es verdad que el estigma es tan grande que hace que se tenga esas condiciones. Por eso me da tanto miedo el tema de la abolición. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la abolición que se está planteando no es luchar porque las mujeres no tengan en el futuro que elegir esto, sino criminalizar la prostitución, que es peor. Y eso conlleva a las mujeres a la clandestinidad, a la marginalidad y a que la gente no las respete y las dignifique y sean capaces de humillarlas. Si una sociedad las condena, las van a condenar el resto. Sobre todo los grupos más incontrolados. Hay que documentó una investigadora italiana que era el putitour. El putitour es ir a hacer un tour donde están las putas para agredirlas, para maltratarlas, para tirarles piedras. ¿Eso es lo que queremos en nuestra sociedad? Si nosotros las vamos a condenar a que no puedan tener sus propios derechos y ejercer la prostitución como ellas decidan, ¿qué las estamos condenando? A que si la sociedad las castiga, yo porque no voy a divertirme tirándole piedras en Marconi, en Ballesta, en Montera o donde sea. La agresividad y la violencia está documentada en los estudios internacionales. No es cosa mía. Shannon y un montón de autoras han puesto de relieve, tanto en Europa como en Estados Unidos, que todos los procesos de criminalización de la prostitución generan 3 y 4, yo creo que son 5 veces, estoy hablando de memoria, me puedo confundir, probabilidad de que haya mayor violencia contra las prostitutas. ¿Eso es lo que queremos la sociedad española? Por otra parte, cuando yo he hecho encuestas a hombres que pagan por servicios sexuales, la gran mayoría está pro regulación. No está a favor de la prohibición. Y los estudios que se han hecho y las encuestas que se han hecho nunca salen que la población española quiera criminalizar la prostitución. Entonces, todos los datos que yo manejo a nivel de investigación, como investigadora que soy, me llevan a pensar que esta decisión no está basada en datos. Es una decisión basada en temas morales y en temas ideológicos.
Porque si fueran datos, los datos se habrían puesto. No se haría un estudio posteriormente a haber aprobado una ley, como se pretende hacer ahora. Fíjate que hay una declaración que a mí me llamó la atención, no recuerdo de qué dirigente política es, pero es del ámbito del ministerio de Irene Montero. Decía, vamos a ir contra la prostitución y queremos abolir la prostitución porque está socialmente aceptada. Entonces, si está socialmente aceptada, ¿por qué vamos a ir contra una sociedad que acepta ese trabajo, llamémosle así, aunque sea un trabajo diferente de los demás? ¿Por qué vamos a llevar a la sociedad donde no quiere ir? Porque efectivamente las encuestas afirman que la mayor parte de los votantes, la última que yo recuerdo, la mayor parte de los votantes del PSOE y del Partido Popular están a favor de la regulación y no de la abolición. Pues porque aquí hay dos concepciones sobre el trabajo sexual o prostitución. Una, que piensa que esta actividad es violencia contra las mujeres. Uh-huh. Yo cuando se lo he preguntado a las propias mujeres, ¿tú qué opinas de eso? Dice, ¿violencia? ¿El que me paga el máster? ¿Eso es violencia? Aquí tomo yo mis decisiones. Y cuando tú vas subiendo dentro del ámbito de la prostitución, en el estadio medio y alto de la prostitución, no te digo el más bajo, ahí los episodios violentos son mínimos. Son un 10, 15 y se manejan relativamente bien. Sin embargo, la victimización y las agresiones o los eventos violentos sí que se dan más en lugares de calle, ¿no? O en sectores de prostitución mucho más precarias, donde las mujeres tienen poca protección y seguridad, ¿no? Claro, si la idea que se parte es que toda prostitución es violencia de género, cuestión que hay que demostrar, y cuestión que no tenemos dato para plantear, sino que queda en una cuestión ideológica, pues por eso Irene Montero quiere y dice lo que dice. Ahora bien, si vamos a otro sector del feminismo que considera que esto es una opción más que tienen las mujeres para sobrevivir, para hacer sus proyectos sociales, empresariales o lo que sea, entonces no es violencia, porque tú decides. Y de verdad que yo lo que he descubierto... Y yo no pensaba así, ¿eh? O sea, yo ha sido la convivencia con las mujeres de las que he aprendido mucho como mujer, como feminista y como investigadora. Vivir con ellas, levantarme con ellas, ir viendo y escuchando sus comentarios sobre sus clientes, sobre sus decisiones. El poder que tienen estas mujeres. Manejan a los clientes, que ya nos gustaría a muchas, manejar a los hombres como ya no manejan. Dentro de la habitación se hace lo que ellas dicen. Punto y se acabó. ¿Violencia? Para nada. Yo he visto cómo entre tres engatusaban a un cliente para llevarlo a la habitación y el cliente no quería. Y lo metieron en la habitación, lo cuento en el libro, que va a salir alguna vez si no me lo censuran tanto, ¿no? Uh-huh. Y resulta y les pagó a las 3. O sea, era alucinante el poder que tienen muchas de estas mujeres. Es verdad que este poder, voy a ser rigurosa, no es el mismo que se tiene en la calle, no es el mismo que se tiene en otros contextos precarios y, por supuesto, no es el mismo que se tiene cuando estamos hablando de prostitución forzada o trata. Pero es que la prostitución forzada y trata está en el Código Penal y hay que perseguirla. Y ahí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo una labor importante. Y yo, que he ido a algunas de sus inspecciones en locales, porque me he acompañado algunas veces a ellos, hacen un trabajo muy bueno. Por tanto, los locales están inspeccionados por la policía. Uh-huh. Y aquellos locales, se han hecho una limpieza de locales que no te puedes imaginar. Un aspecto concreto, ¿cuál es la relación que tienen estas mujeres, hombres o transexuales con los dueños de los locales, con los empresarios? Pues es una relación mercantil, por decirlo de alguna manera. Hay de todo. O sea, hay empresarios que son muy legalistas y que, pues tienen unas relaciones muy cordial y que las cuidan muchísimo porque si no se les van y no tienen mujeres en sus locales. Y hay otros que son más huraños y más presionando. Y entonces, bueno, ellas tienen la última palabra, pero si te quieres quedar aquí tienes que cumplir esto y esto. Es como tu trabajo. Tú quieres trabajar, pues mira, tienes que cumplir estas reglas. Si no, te piras, ¿no? Pues hay un poco una gama de todo. Te estoy hablando dentro de lo legal. ¿Y son reglas asumibles? Sí, pues por ejemplo, a las 5 tienes que estar en el salón. Uh-huh. Pues oye, si no quieres, pues tienes la opción de ser independiente, ¿no? Hay mujeres que deciden estar en locales. ¿Por qué? Porque tienen una mayor seguridad. Porque en un local tienen a alguien en la puerta.
Es decir, yo en los locales que he estado, exceptuando alguno que me sentía más insegura porque no había el de seguridad, éramos todas mujeres, la empresaria era mujer, pues ahí tenías más inseguridad, pero no entre nosotras, sino el que viniera de fuera. En cambio, en los otros locales donde hay seguridad, o sea, es que a la mínima de cambio están los timbres de emergencia y de pánico. Tú lo aprietas e inmediatamente tienes el de la puerta en tu habitación. Y el cliente sabe. Eso mismo he visto en Ginebra. En Ginebra las mujeres, en cuanto le dicen al cliente «police», se le cuadran, porque la protección hacia las mujeres es tremenda. Entonces, claro, hay mujeres que no quieren ser independientes. Hay unas que sí, que son independientes y quieren ellas organizarse. Y esas necesitan sus derechos, necesitan que se puedan dar de alta en la seguridad social, que paguen, porque muchas quieren, pero luego van a Hacienda y depende del funcionario de turno. Entonces hay funcionarios que hacen la vista gorda y las dejan que se, digamos, den de alta en otras actividades como autónomas. Pero hay otros que dicen, ¿pero qué otra actividad es? Y claro, las acorralan y no tienen soltura para decirle, pues doy besos a tal precio, pues no son capaces, ¿no? Y le dicen que se diga, es que esa actividad no es permitida, esa actividad no sé qué, y se vuelve. Y esa mujer quiere. Yo he recogido relatos de mujeres que las ha llamado a Hacienda porque tenían 15.000 euros en la cuenta corriente y les ha puesto una multa y le ha dicho, mire usted, es que yo no puedo cotizar, mire usted, es que yo no puedo declarar este dinero. Me da igual, tú lo tienes en el banco, no lo has declarado y te pongo una multa de 7.000 euros. Tú imagínate. O sea, claro, es que esto es una contradicción muy grande. O sea, no dejamos que se den de alta la seguridad social, pero luego el dinero que procede de la prostitución, que no pueden cotizar, Hacienda viene y las multa. ¿Dónde vamos a parar, no? Entonces, bueno, y hay muchas mujeres, pues eso, que quieren ser independientes, quieren digamos, darse de alta. Incluso yo le diría, si esto tenemos alguna posibilidad, ¿por qué no hacer un contrato con los empresarios y empresarias? Que además hablo de empresarios y empresarias porque siempre se habla en masculino. Y yo voy descubriendo que hay muchas más mujeres empresarias que hombres. Otra cosa es que son los hombres los que dan la cara. Porque lógicamente muchas mujeres que son empresarias tienen un estigma mucho mayor. Las mujeres en esto tenemos más estigma y por tanto lo vamos a ocultar más. Precisamente en un momento de peligro es por lo que muchas mujeres están dando la cara ahora mismo y muchas trabajadoras sexuales están diciendo hasta aquí, yo lo hago porque quiero, dejarme ejercer tranquilamente, etcétera, y están levantando la voz, una voz que nunca se ha oído, una voz que es única, que desde los años 70 no se ha oído al colectivo de prostitutas en la calle diciendo, y en España está pasando algo que no está pasando en ninguna parte de Europa. Y estamos en un momento muy importante. No sé si conseguirán su lucha, pero es una lucha de derechos, de que puedan tener los derechos para decidir lo que ellas quieren. Es una batalla de libertad. Efectivamente. Yo personalmente te puedo decir que soy muy carca. Yo no considero esto, pero yo tengo una educación, una moral y una de... Ahora, eso no puede impedir a otras mujeres que tomen sus decisiones. Yo no soy ejemplo de nada. Yo estoy libre para poder tirar la primera piedra, como decía el Evangelio, que me lo han enseñado en esta universidad pontificia, donde además en la figura de Jesús de Nazaret directamente acoge a las prostitutas. Además dice claramente, serán las primeras en el reino de los cielos. Entonces, yo en principio no puedo, yo no lo veo para mí, no lo comparto para mí, pero tengo y apoyo a todas las mujeres que toman sus decisiones, que libremente van a tomar, aunque cueste creerlo. Porque yo he dado conferencias diciendo esto y me han tachado que de dónde he salido, que eso no es así, que todas son víctimas, que todas están explotadas. Mira, no es así. No están todas explotadas, al contrario, me he tenido que buscar dónde están las explotadas. Y efectivamente, claro que las hay, negaría el no decirlo. Pero son sectores muy determinados. La prostitución tiene varios niveles. Tiene un nivel mucho más bajo, que es donde hay una mayor victimización y que donde aproximadamente el 40% de esas mujeres están ahí por coacción. Si subimos un escalón más alto, ya empieza a bajar esa coacción. Y entonces en ese escalón medio nos podemos encontrar entre un 10-15% de mujeres que están ejerciendo la prostitución coaccionada. En cuanto subimos a un nivel superior, ya tienes que buscarlas a fondo y hacer hincapié en encontrar a alguien que esté contra su voluntad. Y no te digo ya en el último nivel, que yo solamente he rascado un poquito porque es muy difícil llegar.
O sea, yo no sé, la verdad, que cuando te estoy contando esto, no sé cómo van a hacer el estudio para el Ministerio, porque es el peor momento para hacer un estudio sobre prostitución. Y lo que saque va a sacar lo que se quiere decir. O sea, hay en investigación, yo soy profesora de métodos de investigación, y yo soy capaz de sacarte un resultado y el contrario, utilizando los métodos de investigación. En ese contexto y con esa premisa, ¿te atreverías a dar una cifra aproximada de qué total del mundo de la prostitución entra en ese mundo de la trata y cuál es el porcentaje? Porque se oyen muchas cifras. La que oficialmente se mantiene, yo no sé de dónde ha salido, es que el 90% son esclavas sexuales. No, vamos a ver, yo he hecho un estudio que me encargó Emakunde, el Instituto Vasco de Salud, ¿vale? Y lo hice con colegas de la Universidad de Deusto. ¿Por qué? Porque yo vivo en Madrid y había que hacer una parte del terreno. También te digo que entre los locales que estuve, uno estaba en el País Vasco, con lo cual conozco muy bien el País Vasco en tema prostitución. Bueno, pues ahí cuantificamos la prostitución que había en el País Vasco antes de la pandemia y cuantificamos las víctimas de trata, con un recuento relativamente sencillo. Y triangulando. Era un 9% las mujeres que eran víctimas de trata. Yo estimo aproximadamente que nos podemos mover. Es verdad que el País Vasco tiene unas condiciones que yo creo que el número de víctimas de trata no es alto, porque tiene unos servicios impresionantes, porque es una zona geográfica muy controlada y entonces es mucho más complejo que haya grandes mafias, ¿no? A pesar de que hay una instalada en Bilbao que ayuda de catapulta desde Algeciras hasta hacia Europa, ¿no? Pero es distinto, por ejemplo, a Andalucía. Yo en Andalucía creo que hay más, ¿no? O sea, hay un porcentaje que sería mayor. En cualquier caso, yo no creo que supere el 20 o el 25%. Y en momentos donde hay una demanda muy grande de mujeres para los locales o para los pisos, y no es el momento. Es decir, no creo que en este momento tengamos unas cifras muy altas. Si tú te vas a la memoria de la Fiscalía General del Estado, no llegan 1.000 personas las identificadas, no las detectadas, las identificadas como víctimas de trata. Multiplícala por 3, por 4 si quieres. ¿Qué estamos hablando? ¿De 4.000 víctimas? Cuando yo estimo, no solo yo, sino otros investigadores hemos estimado la prostitución entre 80.000 a 100.000, 120.000 personas. Dependiendo del momento concreto. Uh-huh. Cuando hay crisis económica, la prostitución se dispara. Sí. Cuando hay mayor auge y bonanza, la prostitución se contrae porque hay más trabajo en el mercado laboral. Y esto es un sustituto del mercado laboral, el mercado donde entran las mujeres y se encuentran que no hay posibilidades. Y los servicios sociales no pueden cubrir las necesidades de estas mujeres. Por mucho que se quiera, proyecto camino, que he oído hablar, sí, que es dinero que se va a perder por el camino. ¿Por qué? Porque no va a cubrir. Por mucho que quieran, por muy buena voluntad que tenga, tanto la ministra como todos esos equipos de profesionales que están trabajando. No vamos a dar. ¿Tú sabes lo que cuesta, lo que gana una mujer que ejerce la prostitución en la calle? Una media de 500 euros semanales. Multiplica por 4. Te estoy hablando de una media. Hay gente que gana menos, gente que gana más. ¿Tú sabes lo que gana una mujer que está en un sector medio de la prostitución? Son datos que tengo, que los estoy publicando. Unos están publicados en el último libro que hemos sacado, lo de los 500 euros a la semana. Eso supone 2.000 euros al mes. Eso supone que ¿qué ayuda se les va a dar? ¿2.000 euros al mes? Eso no son las ayudas que hay, porque eso no los tienen las autóctonas. ¿La del sector medio? ¿Cuánto gana? La sector medio son 1.100 a la semana. ¿Vale? Media. Uh-huh. Y ahí si subimos encontramos más. Es decir, que ahí vamos subiendo. Claro, es imposible competir. El mercado laboral no está ofreciendo a las mujeres ese dinero. Cuando las mujeres siempre, en términos generales, ganamos menos y tenemos mayor desigualdad. Es una actividad feminizada, como es la prostitución, donde las mujeres son más autónomas, con mayor flexibilidad y ganan mucho dinero. Estamos dividiendo en porcentajes por grupos de prostitución, pero claro, si la ley sale adelante, todas ellas pasan a ser víctimas de trata, todas ellas pasan a ser víctimas de proxenetas, todas pasan a ser delincuentes. No solamente es que los servicios sociales no puedan atenderlas, sino que entiendo que incluso la policía o la Guardia Civil van a tener dificultades para perseguir ese delito que por ley deben perseguir.
Por supuesto. Pero sí, de hecho la policía debe tener mucha de ella cara de decir, Dios mío, la que se me avecina, ¿no? En ese sentido, conociéndolos, habiéndolos entrevistado y donde lo que necesitan son refuerzos para perseguir la trata y el proxenetismo, ¿no? No perseguir ahora a clientes y perseguir a las mujeres, ¿no? Evidentemente, te voy a decir también una cuestión. Las mujeres que están en el sector superior de la prostitución no les va a afectar esto, porque su nivel de contacto de funcionamiento no les va a afectar. Le va a dar igual que sea legal, ilegal, prohibida, no sé qué, ahí van a tener sus clientes, se mueven con unos niveles de discreción y se manejan unos dineros que a ellas no les va a afectar. En un nivel medio va a afectar un poco, ¿vale? Pero tampoco, depende, ¿eh? Ahí hay distintos perfiles, porque ya tienen una cartera de clientes, porque ya van a ir a sus casas o a los lugares que tenga y porque ahí va a haber una discreción. ¿Cuáles van a ser las más afectadas? Las más vulnerables, las del sector bajo en concreto, con lo cual son las que van a ser más perjudicadas y más dificultades van a tener. Entonces, claro, yo creí y que el enfoque de derechos humanos en este colectivo era de empoderamiento. Las acciones que se están haciendo no son para empoderar a las mujeres, sino para hacerlas mucho más vulnerables, mucho más estigmatizadas y objetivo de humillación y violencia. Entonces, claro, eso a mí me preocupa. Y me preocupa como investigadora, me preocupa también como mujer que he vivido con estas mujeres que están angustiadas, que me llaman, que me mandan correos, Carmen, ¿tú cómo crees esto? Yo no tengo, ya les digo, yo no tengo una varita mágica. Ojalá pues que un poco nuestros políticos piensen un poco, conozcan la realidad, que creo que no la conocen, y que legislen para todas las mujeres, no solamente para una idea o una cuestión moral, ¿no? Que es lo que yo creo que esta ley va encaminada, más que para la realidad de las mujeres. Fíjate, si fueran enfocadas hacia la realidad de las mujeres, se permitiría que estas mujeres tuvieran derechos. Y que pudieran darse de alta y que pudieran ejercer y que pudieran hacer un contrato mercantil con el dueño del empresario, con el empresario o la empresaria. Yo tengo un contrato mercantil donde yo me puedo desgravar la habitación, donde yo me puedo desgravar el taxi, donde me puedo desgravar todo, la lencería, los cosméticos, etcétera. Eso sí, yo cotizo, pago un dinero a la Seguridad Social, pero también me puedo desgravar. Y además te estoy hablando de unas cantidades importantes que ganan el sector medio y alto, que se puede hacer una media fácil de 10.000 euros al mes. O sea, yo te he dicho una parte, pero luego la realidad es que según voy subiendo nos estamos encontrando con ingresos muy altos. Esa gente está dispuesta a pagar a Hacienda. ¿Por qué no las dejamos? Hombre, idiotas no son. Vamos a hacer que como autónoma se puedan desgravar. Además, si en otros países que tienen un sistema de protección y de regulación, a mí no me gusta la regulación porque la regulación puede, estrangular a las mujeres, cuidado, y yo miro siempre por el papel de las mujeres, ¿no? Por eso hablo de derechos, de que las mujeres tengan el derecho a concertar, que tengan el derecho a contratar con un empresario, con un hotel, con lo que sea, ¿no? El primero, el otro puede declarar y ellas pueden declarar y puedan tener derechos concretos para poder ejercer lo que ellas han decidido. Si tú tienes a gente que ha tomado decisiones, la gente que está ahí que no ha tomado decisiones es mucho más fácil de identificar. Ahora, si tú lo tienes todo en la clandestinidad, le estamos poniendo muy difícil a la policía su trabajo. De verdad que yo he entrevistado a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de distintas partes del Estado, incluso policía autonómica, y de verdad hay gente muy potente, hay gente muy profesional y no sé cómo se las van a apañar, incluso conociéndolos, que además han sido aliados o protegidos, protegiendo a las mujeres, ahora se les van a encontrar enfrente, porque ahora la policía ya no va a recurrir, o sea, ellas no van a recurrir a la policía como podía recurrir en otros momentos, dando información. Entonces, es una situación muy, muy compleja la que van a poner. Fíjate, en ese aspecto que tocas, hay un punto de frontera que a mí me interesa conocer tu punto de vista y tu experiencia. ¿Hasta qué punto los empresarios de locales colaboran, cooperan o son, de alguna manera, agentes que son capaces de detectar situaciones de trata, situaciones de prostitución de menores, en colaboración con la policía, con la Guardia Civil? Es decir, ¿existe esa colaboración o están al margen de eso? Bueno, vamos a ver, existe esa colaboración, pero como en todos los sectores hay gente muy potente, gente muy colaboradora, gente que es muy legal,
y a la mínima que detecta lo más mínimo está avisando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay otros empresarios que tienen una cierta connivencia, muchos de ellos, y hay otros empresarios que son unos sinvergüenzas. Es verdad que los sinvergüenzas ya la policía los ha limpiado y quedan menos. Ahora toda la parte más oculta se ha ido a los pisos. ¿Por qué? Porque ahí la policía no puede entrar sin una orden judicial. Y ahí ya cuando he entrevistado a los jueces me ha dejado muy claro, necesitan pruebas por parte de la policía para entrar y ofrecer, o sea, y otorgar una orden judicial de entrada en un piso. Entonces, la policía le tiene que dar pruebas de que hay un menor, o de que hay una menor, o que hay una persona coaccionada. Y eso a veces a la policía no es tan fácil conseguirlo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un local que es público, pues es mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque la policía hace inspecciones en un momento dado. Entonces, la pregunta que me hacías, hay empresarios que efectivamente pueden colaborar y de hecho han colaborado con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Igual que los clientes, que han detectado la más mínima y han llamado a la policía. ¿Vale? Que eso no se nos olvide porque los queremos criminalizar y estamos quitando una opción de detección muy importante. Lo que hay que hacer no es condenarlos, sino darles formación para que detecten y para que en un momento dado se pongan en contacto con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Luego ya te he dicho que hay empresarios que no son trigo limpio, pero como lo hay en mi profesión y en la tuya y en muchas profesiones, hay gente muy legal, gente que funciona y gente que no, ¿no? Entonces yo me he encontrado en general de todo. Es verdad que los empresarios y empresarias que a mí me dejaron vivir en sus locales era gente legal, porque claro, yo iba a entrar allí y no estaban todo el día mirando lo que yo iba a hacer. Es más, muchos de ellos ni estaban. Yo me movía como me dio la gana por los locales en relación con las mujeres y podía ver muchísimo, y de hecho vi muchas cosas. Por ejemplo, la prostitución conecta mucho con las drogas y las mujeres utilizan el uso de estas sustancias psicoactivas. Además, yo vengo de formación de drogodependencias y de uso de sustancias psicoactivas, con lo cual a la mínima que entro en un lugar me doy cuenta si hay lo que sea, ¿no? Pero las mujeres tienen un instrumento, para ellas es un instrumento de trabajo. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Prevención, dar información. O sea, no prohibir, sino al contrario, porque ahora se va a producir, si se produce la prohibición, todas las acciones preventivas y de salud que se están haciendo, que se podrían hacer, que no se están haciendo, se cortan. Porque claro, si entramos en la clandestinidad, yo no sé qué van a hacer las ONGs, te lo digo así de claro. Van a mermar. Por eso me llama la atención cuando alguna ONG aboga por este tipo de legalización. Digo, pero si te está imposibilitando tu trabajo. Tú ahora, los pisos y los locales, locales desaparecerían si llegamos a la ley hasta último extremo, pero los pisos yo no te dejo entrar. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que vayas diciéndome, vayas denunciando no sé qué. Las ONGs van a perder mucho de trabajo que están haciendo. No lo van a consentir, evidentemente. Entonces, yo es que no veo todavía los beneficios de la criminalización de la prostitución. O sea, es que no los veo dónde están. Que en los primeros años, cuando se ha criminalizado en un país la prostitución, ha conseguido que haya un despliegue importante de mujeres a otros países, sí. Pasó en Suecia, pasó en Francia, pasó en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos el estado de Nevada es el único estado que lo tiene legalizado. En el momento que lo legaliza, ahí hay una afluencia muy grande y una demanda muy grande de mujeres. Pero una vez que eso se controla, se estabiliza y hay un control muy grande sobre la coacción, no coacción, una inspección muy grande sobre el tema. Por eso sigo pensando que es una cuestión moral, que nos puede gustar más ver Las Vegas o no verlas, pero hay un régimen muy determinado de vigilancia y de supervisión, ¿no? Que sea una cuestión moral quizá también explique que a las prostitutas no se les ha dado voz apenas, que las televisiones, ninguna sigue estas manifestaciones que hemos visto en la carrera de San Jerónimo o en la calle Ferraz, tan vistosas. Yo entiendo que son mujeres a las que les cuesta salir a la calle para manifestar una posición política por el estigma del que hablabas y que prácticamente es una voz que ha desaparecido de los medios de comunicación cuando en realidad, debería haber un interés por conocer su mundo, por saber cómo son, quiénes son, qué problemas tienen, qué les parece una ley que va a regular o que va a prohibir la vida que hoy hacen. Y porque además hay un elemento más, y es que para las televisiones, por ejemplo, la prostitución siempre ha sido un contenido
pues hombre, con un cierto plus de audiencia, ¿no? Por aquello que tiene de morboso, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que prácticamente no hay discurso público, no hay conversación pública sobre este tema. No, porque entonces queda descubierto que es un tema ideológico moralista. O sea, no es un tema de que necesitemos ahora mismo este tipo de ley. Necesitamos hacer muchas cosas por estas mujeres, pero no precisamente criminalizar. Entonces, si les das voz y de pronto sale una voz que dice yo estoy aquí porque quiero, gano esto y no sé qué, eso no puede salir en medios de comunicación. ¿Por qué? Porque queda al descubierto la acción del gobierno, que no es la más adecuada en este momento, o por lo menos que no se está basando en datos, que ese es el problema. O sea, no tienen ninguna evidencia de que España hoy por hoy necesite la criminalización de la prostitución para mejorar las condiciones de igualdad de las mujeres o para luchar contra la violencia contra las mujeres. Porque no toda la prostitución es violencia, sino un sector pequeño. Desde mi experiencia y desde mis trabajos y mis estudios y desde encuestas concretas que he hecho en el colectivo, que estoy... ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces las académicas llevamos un ritmo de publicación muy diferente al periodismo. Ya. El periodismo lo hacéis rápidamente. Nosotros tenemos que seguir unos cánones que la academia nos exige, ¿no? Y eso hace que tu trabajo salga mucho más tarde, ¿no? Pero evidentemente los datos que a mí que estoy manejando en las muestras que he recogido, una muestra de calle de 400 y pico mujeres, otra muestra de 550 de una prostitución media, no me están indicando que esos sean los problemas que tiene, sino las condiciones en las que ellas están ejerciendo la prostitución tienen que mejorar. Eso es lo que ellas piden. Tengo delante tu libro, Intervención social con mujeres en prostitución y víctimas de trata, aportaciones y experiencias durante COVID-19, lo cual me lleva a recordar lo que decía Ángela en una entrevista cuando se refería a la situación que habían pasado ella y sus compañeras durante la pandemia, ¿no? Situaciones alarmantes de las que nadie se ocupó. Efectivamente, ahí tengo en la muestra de 400 y pico mujeres, más de la mitad pasaron hambre. No consiguieron ayudas. Las ayudas estaban planteadas, pero no se hicieron los procedimientos. Esto no fue en todo el Estado igual, ¿eh? Hubo comunidades autónomas que lo organizaron de forma diferente. Pero en líneas generales hubo mucha gente que pasó hambre, que se encontró en la calle y que solamente fue la solidaridad entre ellas y de algunas ONGs como pudieron subsistir. Hay un relato en el libro que a mí me conmovió cuando lo tuvimos que trabajar y escribir. Una mujer nigeriana que estaba embarazada y que no tenía para comer y tenía miedo de que el no comer influyera en su futuro bebé. Y angustiada contaba la situación que había vivido durante la pandemia, ¿no? Sobre todo el confinamiento, que fue muy duro. Muchas mujeres en el confinamiento siguieron ejerciendo la prostitución. Es que no tenía cómo comer. Es que la habitación que tenían alquilada, inmediatamente o pagabas o te vas a la calle. Y en la calle te ven y te multan encima. Entonces fueron situaciones muy duras que no se tuvieron en cuenta. Yo entiendo que nos pilló una pandemia, que nos pilló sin situaciones, pero esto nos tiene que ayudar. Y este libro lo que pretende es ayudar a que no vuelva a pasar, a que los sistemas que tenemos de apoyo a la gente más vulnerable estén fortalecidos y tengan mecanismos y procedimientos para llegar cuando hace falta. La gente ha vivido adelante y ha salido adelante, familias autóctonas, no autóctonas, prostitutas, no prostitutas, gracias a la solidaridad de la población civil, de las ONGs. Y el Estado ahí yo creo que no ha hecho todo lo que podía hacer. Una última consideración sobre ese proyecto de ley o esa propuesta. Da la sensación de que quieren cambiar al hombre a través del Código Penal. Yo no sé qué posibilidades tiene eso cuando estamos viendo, hablando con prostitutas, que también las necesidades de consumo de ese mercado son muy variadas. Hay personas que te dicen que una parte importante de los clientes no buscan sexo, buscan compañía, buscan conversación, buscan salir a cenar con alguien, ir al cine, y luego hay una parte importante, efectivamente, que busca sexo, ¿no? Pero o podemos hablar de los minusválidos, podemos hablar del afecto, que lo buscan todos, podemos hablar de la soledad del hombre en la gran ciudad o en la pequeña ciudad. Es decir, es una realidad tremendamente compleja, a la que de repente llega alguien y dice, bueno, a partir de ahora usted no va a desear a una mujer con la que no tenga una relación o un noviazgo o un matrimonio simplemente porque una ley lo diga.
Pues tú mismo lo has dicho, no podemos educar a la población con el Código Penal. Además, ¿sabes lo que más me preocupa del tema hombres? Primero, no solo lo que he comentado antes, de que perdemos una posibilidad de educar a los hombres para la detección de víctimas, sino que es muy peligroso para el sector joven, ¿no? O sea, nos da miedo que los jóvenes, todas sus relaciones primarias de pareja que tengan, sean mercantilizadas. Pero con esta ley estamos abocando a ello. Mira, las investigaciones que he hecho con jóvenes es, si tú quieres algo que lo hagamos, prohíbelo, que rápidamente lo vamos a hacer. Y eso se lo he oído a los adolescentes y a los jóvenes. Carmen, si es que no hay esto, tú prohíbelo, ya verás. Mi madre me dice que no haga esto, yo rápidamente que lo hago. La gente joven, la gente le genera mucha más curiosidad, mucho más morbo y sensaciones de lo prohibido. Ya de por sí, en una parte de los hombres, acercarse a ese mundo oculto genera cierta curiosidad. No te voy a contar a los jóvenes, si encima es prohibido, todavía mejor. Claro, yo, ojalá me confunda, pero vaticino que estamos favoreciendo el acercamiento de muchos jóvenes que ahora, pues no, a lo mejor no les da ni va ni le viene, pero si lo prohíben, vaya que se frota las manos diciendo, fíjate qué bien me lo voy a pasar. Es como el botellón. El botellón, cuando se prohíbe, no te vayas a pensar que los jóvenes dejaron de hacer botellón, sino ahora vamos a jugar a que la policía local no nos pille. Bueno, algunas me han contado que las relaciones con jóvenes son fluidas y con algunos hombres que no son tan jóvenes, porque dicen, ahora ligar es una actividad casi de riesgo. Y sin embargo aquí vienen y todo está pactado y establecido, ¿no? Llegas a un acuerdo, hay un dinero, hay una serie de cosas que vamos a hacer y otras que no vamos a hacer, y cuando termina el tiempo tasado, cada uno vuelve a su sitio. No hay cuentas pendientes. Sí, eso es cierto, ¿no? Pero es verdad que dentro de las motivaciones de los hombres, en las 3 encuestas que yo he hecho, hay situaciones muy diferentes. Entonces está en el que efectivamente, como tú has dicho, quiere buscar, hay un artículo en el que planteamos varias tipologías, ¿no? Uno que lo que quiere es una relación, sobre todo de amistad. Sexo también, pero lo que quiere es una relación personal, ya tenga pareja o no la tenga, ¿de acuerdo? O sea, y ahí, bueno, pues ahí ese tipo de cliente es muy importante para la detección de víctimas y para la detección de víctimas, o sea, de personas que están forzadas ejerciendo la prostitución. Luego tienes otros que van buscando ocio, los que llamamos ociosos. Y esos son muchos jóvenes, ¿no? Que acaban de juerga, no han ligado y acaban... ¿Por qué? Porque el club o el piso es lo último que está abierto, claro, y donde lo último que pueden llegar, ¿no? Y entonces pues ya lo que no han conseguido ligando lo consiguen allí, ¿no? Al margen de que algunos digan que tienen que ir con un notario para ligar, ¿no? Que alguno me lo ha dicho, ¿no? Es que aquí ya para ligar tienes que llevarte un notario, porque claro, con toda la que está cayendo, pues tienes que asegurar muy bien que lo que se pacta, ¿no? Bueno, luego tienes otros que son los riesgosos. Ese tipo de cliente es un cliente que no quiere protección en las relaciones sexuales, que quiere usar cocaína y que le gusta el riesgo. Yeah. Y ahí hay de todo tipo. Luego tienes el objetualizador que llamaría, ¿no? Que un poco hubo un colega antropólogo que lo identificó y a partir de ahí yo cogí su concepto, Solana, ¿no? Es antropólogo en la Universidad de Jaén. Y entonces es aquel hombre que va buscando solo su satisfacción personal. Las mujeres son un objeto de satisfacción. Luego me he encontrado, y eso lo puedo documentar, porque además yo creo que no sé si en el libro lo documenté, los buscadores de pareja. Yo al principio no me lo creía, pero hay gente que va a buscar pareja en el club y acaban casándose. El que se enamora. Exacto. Y algunos se acaban casando. Es decir, que es que yo no me lo podía creer, pero es verdad. Algunos podían estar casados pero no le funcionaba la pareja, otros habían quedado viudos. Variedad de situaciones, ¿no? Y luego hay otro que yo no he localizado, lógicamente, cuando hago una encuesta, que es aquel que es más violento, ¿no? Que es aquel que es minoritario, porque de forma indirecta en las encuestas que tú haces a las mujeres es un 10%, que tampoco podrías calificar, porque ¿quién es violento? ¿El que ha tenido un evento violento o el que es sistemáticamente violento y se acerca a las mujeres a hacerle daño? Ese es minoritario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en cierto feminismo ese es el que se magnifica. Ya. Y se coge el minoritario, que es un 2%, por el 99%. Y no es cierto. Es verdad que ese tipo hay, claro que sí, pero lo que hay es que, digamos, identificarlo adecuadamente y efectivamente ahí denunciarlo. Si va a hacer daño, el del putatur, el que me voy a tirarle piedras a las prostitutas para reírme de ellas.
Entonces no podemos posibilitar eso. Lo que tenemos que hacer es generar un contexto donde las mujeres estén protegidas, no que tengan una diana en la cara para inmediatamente desde la clandestinidad van a ir a por ellas, van a encontrarse con lidiar pues, situaciones de protección para su salud, de condiciones de ejercicio de trabajo. Los precios van a bajar automáticamente, porque claro, ¿tú qué quieres? Pues te lo bajo, es que los clientes mismos lo están diciendo. O sea, ya negociaremos. Bueno, tú ahora me estás cobrando esto, pero ya veremos. Con lo cual va a bajar el nivel. Claro, a costa de que si estas mujeres tuvieran otra alternativa, evidentemente, pues dices, bueno, mira, una forma de dejar esto y coger una alternativa en el mercado laboral. Pero es que no es cierto. Es que no tienen alternativa, porque si no, algunas que ya están ahí, que no quieren estar, la habrían dejado. Uh-huh. Y siguen estando. Carmen, ya por último, ¿qué tendrá tu próximo libro? Mira, mi próximo libro es Viviendo en el burdel, diario de una investigadora, ¿vale? Estoy haciendo ese y estoy empezando otro. Este ya está a punto de salir y es mi experiencia en los 3 de los locales que viví. Mi relación con las mujeres, las entrevistas que tengo con ellas, mis observaciones, mis apreciaciones. Procuro hacer poca reflexión porque quiero mostrar datos. Las reflexiones y la interpretación están al principio del libro y al final. Pero durante todo el proceso, salvo alguna pregunta que hago en alto, dejo que fluya las observaciones y lo que me están contando, ¿vale? Con la crudeza que me lo cuentan. Pues si me están contando cómo detectan una gonorrea, pues yo les pregunto y me cuentan, pues tú le coges así, le miras no sé qué y yo escucho el tema como es, ¿no? Ese es el que ya tengo pues para salir, ¿no? Me ha costado mucho publicarlo, yo creo que ha tenido censura porque no era el discurso hegemónico, entonces cuando tú tienes un trabajo que va contracorriente, pues cuesta, ¿no? Parece que ahora hay una editorial que lo va a sacar. Y luego hay otro que estoy escribiendo, es Españolas en Ginebra, rutas del trabajo sexual. ¿Cuántas tenemos allí? Pues mira, los datos que he traído en la semana que he estado haciendo trabajo de campo allí, un 40% de las trabajadoras sexuales que hay en Ginebra son españolas. Uh-huh. Con eso te lo digo todo, 40%. El resto son de Europa del Este, porque además Suiza y Ginebra en concreto no permiten a trabajadoras sexuales que no sean de la Unión Europea. Entonces, tienen que ser españolas o como mucho latinas, pero nacionalizadas españolas. ¿Cuál es la proporción entre latinas y españolas? Pues no es mucha, o sea, no, yo diría que 50-50, ¿no? Aproximadamente, pero que hay una ruta ahí continua, la hay. Y que además Ginebra y Suiza se va a preparar para si esta ley sale, porque ya hay empresarios que se están instalando allí, porque ya hay mujeres que están tomando sus contactos para... Es decir, la prohibición y la criminalización que hace, desplazar el problema, pero no lo erradica. Si lo que realmente queremos erradicar es la prostitución o que las mujeres no tengan que jugar con su cuerpo, mejoremos las condiciones de vida de todas las mujeres, mejoremos el mercado laboral y mejoremos las relaciones de otro tipo. Y eso no veo yo que se haga importante sin, digamos, inversiones en ello, ¿no? Es decir, el mercado laboral sigue siendo pésimo para las mujeres. Y salvo en algunos puestos de trabajo que se prefiera una mujer, las mujeres tienen los puestos más precarios y peor pagados. Por eso la prostitución es un trabajo que en principio las mujeres viven con mucha mayor flexibilidad, como he comentado. No me voy a repetir, ¿no? Pero donde van a sacar mucho más dinero. Carmen Meneses, antropóloga, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Hasta siempre. Yo no sé si... ¿Te parece? ¿Sí?